Aliyah estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, frotándose suavemente el vientre hinchado mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas transparentes. A sus 31 años, estaba en el 8º mes de su primer embarazo, con el corazón henchido de una mezcla de anticipación y alegría. Los suaves movimientos del bebé en su interior eran como susurros silenciosos del futuro, un futuro que alguna vez había imaginado perfecto. Vivía en un tranquilo barrio arbolado de Lahore, donde el sonido de los vendedores ambulantes a lo lejos y las ocasionales bocinas de las motos formaban parte del ritmo de vida. Su hogar, un modesto pero elegante piso superior de una casa de 2 plantas, estaba lleno de colores suaves, cojines florales y recuerdos enmarcados en cada pared. El aroma a chai de cardamomo y rosas frescas del pequeño jardín siempre flotaba en el aire. Ryan, su esposo desde hacía 4 años, era el tipo de hombre al que la gente admiraba fácilmente. Alto, bien vestido y de voz suave, trabajaba en un puesto corporativo de nivel medio en una empresa multinacional. Ambicioso pero tranquilo, era el hombre del que Aliyah se había enamorado durante un seminario universitario hacía 6 años. Su amor había sido firme, cálido y sencillo, al menos al principio. Todavía la besaba en la frente todas las mañanas antes de irse a trabajar y a menudo le traía su kulfi de mango favorito al llegar a casa. Escuchaba sus quejas sobre sus pies hinchados, sus extraños antojos durante el embarazo y la decoración del cuarto de bebé que nunca quedaba bien. Su relación siempre se había definido por la comodidad y el respeto mutuo. La hermana menor de Aliyah, Zoya, era su compañera más cercana. Con solo 26 años, llena de vida y belleza, Zoya vivía a solo 10 minutos de distancia y era prácticamente parte de la casa. Solía pasarse después del trabajo, trayendo samosas o fruta fresca, y se quedaba el tiempo suficiente para masajearle los pies a Aliyah o ayudarla a organizar la ropa del bebé. Las 2 hermanas reían a menudo, compartiendo recuerdos, chistes tontos e incluso viejos amores. A Aliyah le confiaba todo a Zoya, desde sus miedos más profundos hasta el pin del cajero automático. Juntos, los 3 formaban un círculo perfecto. Salían a charlar hasta altas horas de la noche, a ver películas en casa y a cenar en familia los fines de semana. Ryan siempre decía que le había tocado la lotería al casarse con Aliyah y tener una cuñada como Zoya como extra. Aliyah a menudo se sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero últimamente, algo había cambiado. Nada obvio, ni palabras duras ni peleas. Solo, distancia. Ryan había empezado a llegar a casa más tarde de lo habitual, quitándole importancia al trabajo extra. Casi nunca se separaba del teléfono, ni siquiera en el baño, y había empezado a cerrarlo con llave, algo que nunca hacía. Cuando Aliyah le preguntaba al respecto, simplemente sonreía y culpaba a las normas de seguridad de la oficina. Había momentos en los que se quedaba mirando el televisor con la mirada perdida, sin siquiera darse cuenta de que el programa estaba en pausa. Ya no hablaba tanto del bebé, ni la acompañaba a armar la cuna ni a elegir nombres con el mismo entusiasmo. Cuando Zoya llegó, Ryan parecía excesivamente educado, formal incluso, como si se esforzara demasiado por actuar con normalidad. Aliyah notaba estas cosas, las guardaba en un rincón de su mente e intentaba acallar la inquietud. Después de todo, el embarazo emocionaba a las mujeres, ¿no? Quizás le estaba dando demasiadas vueltas a todo. Quizás. Así que sonreía más de lo que le apetecía, se acurrucaba junto a Ryan por las noches y le hablaba suavemente a su bebé cuando nadie le escuchaba, como si susurrara sus preocupaciones para disiparlas. Pero en el fondo, bajo la superficie de su hermosa vida, comenzaba a formarse una silenciosa tormenta. Aliyah siempre había creído que el amor, una vez arraigado profundamente, podía sobrevivir a todo. Incluso al caos hormonal, los tobillos hinchados y las noches de insomnio que acompañaban al embarazo. Pero a medida que se acercaba la fecha del parto, también lo hacía una sensación desconocida, una para la que no tenía nombre, pero que la envolvía como una neblina fría. Ryan había empezado a desviarse, como un barco que se aleja lentamente del muelle sin que nadie lo notara al principio. Sus besos se volvieron rutinarios, sus abrazos breves. Seguía preguntándole cómo estaba, seguía trayendo algún postre de vez en cuando, pero había un vacío en su mirada, un aire distraído que ella no lograba identificar. Por la noche, cuando Aliyah quería estar cerca y hablar de nombres de bebés, él solía alegar cansancio o darse la vuelta con el teléfono en la mano, desplazándose sin parar. Con el rostro tenuemente iluminado por la pantalla. Las llamadas nocturnas comenzaron poco después. Al principio, las atendía en la sala o el balcón,
murmurando algo sobre un cliente en una zona horaria diferente. Pero más recientemente, empezó a entrar al baño y a cerrar la puerta con llave. La voz apagada tras la puerta a veces subía de tono, risas, murmullos suaves, pero nunca algo que Aliyah pudiera entender. Cuando ella preguntaba, él le restaba importancia. Solo presión del trabajo, decía, besándola en la frente y volviendo a desplazarse. Zoya también había cambiado. Seguía visitándola casi a diario, trayendo comida o hablando de su drama de oficina, pero algo en su actitud había cambiado. Evitaba la mirada de Aliyah al hablar, y sus manos se movían más nerviosas de lo habitual. Cuando Aliyah mencionó el extraño comportamiento de Ryan con un tono desenfadado, esperando que Zoya se riera y la tranquilizara, Zoya solo sonrió débilmente y cambió de tema rápidamente. Había empezado a rechazar el té, aunque había sido su rutina, y ya no se quedaba lo suficiente para ayudar a doblar la ropa del bebé. Aliyah intentó ignorar la persistente sensación. Son solo las hormonas, se repetía una y otra vez. Todos los artículos que leía decían que las mujeres embarazadas se volvían emocionales, incluso irracionales. No quería convertirse en esa mujer, desconfiada, dramática, insegura. Así que se tragó las preguntas y optó por centrarse en las listas de cosas para el bebé y la decoración de la habitación del bebé. Pero los pensamientos seguían volviendo como olas en la noche. Una noche, mientras lavaba la ropa, algo que Ryan solía encargarse desde que había entrado en el tercer trimestre, Aliyah sacó sus vaqueros del cesto y sintió algo arrugado en el bolsillo trasero. Pensando que podría ser un billete o algo suelto, lo sacó con indiferencia. Era un recibo de hotel. No de un hotel de negocios ni de un centro de conferencias, sino de un hotel boutique en Goldberg, conocido más por su ambiente que por sus reuniones profesionales. La hora marcaba las 5:30 de la tarde, 2 días atrás. El corazón le latía con fuerza al releer el número y el nombre de la habitación, Ryan Farouk. No se mencionaba quién más había estado allí. Ninguna explicación. Se le cortó la respiración. Apretó el recibo en la mano, pensando en torbellinos. ¿Era de trabajo? ¿Era una reunión? ¿Quizás una sorpresa? ¿Pero por qué no lo había mencionado? ¿Por qué lo había ocultado? Lo guardó en silencio en su cajón, sin estar preparada para confrontarlo, sin estar preparada para creer. Más tarde esa noche, mientras Ryan se duchaba, Aliyah cogió su teléfono, que estaba sobre la cómoda. Estaba cerrado, por supuesto. Pero justo cuando se giraba para guardarlo, vibró. Había llegado una nota de voz por WhatsApp, de un número no guardado, con la imagen borrosa. Su pulgar flotaba. Le dio un golpecito. Un segundo después, se le paró el corazón. Era una risa de mujer. Ligera, coqueta. Y escalofriantemente familiar. No pudo identificarlo al instante, pero algo en el tono, no era una risa cualquiera. Le resultaba familiar, con cierta cadencia que había oído muchas veces. Zoya. Casi se le doblaron las rodillas. Se sentó lentamente en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, la cara enrojecida, el cuerpo frío. Sin palabras. Sin confirmación. Solo un sonido, una risa, que amenazaba con desvelar todo lo que creía saber. Ryan salió del baño momentos después, con la toalla sobre los hombros, hablando con naturalidad sobre la presión del agua. Aliyah asintió aturdida, escondiendo el teléfono debajo de la almohada, le temblaban ligeramente las manos. No dijo nada esa noche. Pero la duda ya estaba plantada. Se arraigó a lo más profundo de ella, superando todas sus racionalizaciones y excusas esperanzadoras. Algo andaba mal, terriblemente mal, y por primera vez en su matrimonio, Aliyah tenía verdadero miedo de lo que pudiera encontrar. Aliyah nunca pensó que se convertiría en el tipo de mujer que revisaba el teléfono de su marido o rastreaba las transacciones de su tarjeta de crédito. La confianza siempre había sido la base de su relación con Ryan, sólida, inquebrantable. Pero algo en su interior había cambiado. El recibo, el mensaje de voz, las miradas incómodas entre Ryan y Zoya, todo se negaba a abandonar su mente. Comenzó en silencio. Una tarde, mientras Ryan estaba en una reunión y Zoya aún no había pasado por allí, Aliyah se sentó con su portátil y abrió su cuenta de correo electrónico compartida. La habían usado principalmente para viajes y asuntos del hogar a lo largo de los años, y sabía que Ryan ya casi no la revisaba. Mientras revisaba el desorden digital,
vio los extractos de la tarjeta de crédito conjunta, los que él solía pagarse a sí mismo. Hizo clic en el más reciente y se desplazó lentamente. Al principio, los cargos parecían normales: compras en el supermercado, gasolineras y algunas facturas de comida a domicilio. Entonces vio algo que le dio un vuelco el corazón. Un cargo de Noor Boutique, una pequeña y elegante tienda de ropa en Goldberg, con la que Zoya estaba obsesionada. Aaliyah había estado allí una vez con su hermana, quien había hablado maravillas de su nueva línea de gasa de lujo. Aaliyah intentó restarle importancia. Quizás Ryan le había comprado un conjunto de premamá sorpresa. Quizás era un regalo para su baby shower. Pero unas líneas más abajo, apareció otro cargo de Noor Boutique. Luego otro, 3 compras en menos de 2 semanas. Abrió el extracto del mes anterior. Más cargos de la misma boutique. 2 pagos a un servicio de entrega de flores. Y 3 transacciones distintas al mismo hotel boutique cuyo recibo había encontrado días atrás. Sintió un nudo en el estómago. Las paredes que rodeaban su cálido hogar, los cojines, la ropa de bebé, la cuna, empezaban a sentirse extrañas. Su santuario ahora resonaba con preguntas que no quería hacer. Intentando tranquilizarse, Aaliyah sacó su teléfono y abrió el Instagram público de Ryan. Sus publicaciones se habían vuelto poco frecuentes, pero revisó fotos antiguas y se dio cuenta de que no la había etiquetado en nada durante meses. Aaliyah hizo clic en la cuenta de Zoya. Ese día, Zoya había publicado una selfie, una foto en el espejo con un conjunto rosa pastel que Aaliyah nunca había visto, tomada en lo que parecía el baño de un hotel de lujo. El pie de foto decía: luz suave, momentos más suaves. La fecha del correo coincidía con el recibo del hotel que Aaliyah guardaba en su cajón. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oírse pensar. Aún así, no quería sacar conclusiones precipitadas. Todavía no. Necesitaba mirar a su hermana a los ojos, aunque eso la destrozara. Al día siguiente, Zoya llegó con una bolsa de fruta fresca y su sonrisa habitual, aunque sus ojos evitaban el contacto directo. Aaliyah se obligó a mantener la calma. Preparó té y se sentó con ella, hablando tranquilamente sobre nombres de bebés y colores para la habitación de los niños. Luego, mientras le acariciaba suavemente la barriga, le soltó una pregunta en voz baja. Por cierto, ¿has estado alguna vez en ese hotel de Alam Road? ¿El boutique con esos interiores de mármol? Ryan lo mencionó el otro día, dijo que tenía un buen restaurante. La mano de Zoya se congeló a medio sorbo. Se recuperó rápidamente, pero no lo suficiente. Aaliyah notó el destello en sus ojos, el ligero temblor en sus dedos. Ah. Zoya dijo, riendo demasiado levemente. Sí, una vez, creo. Una amiga celebró su cumpleaños allí. ¿Por qué? Solo curiosidad, respondió Aaliyah con voz dulce, tranquila, peligrosa. Se hizo un silencio incómodo. Zoya sacó su teléfono, fingiendo responder un mensaje. Luego se levantó bruscamente. Debería irme, tengo un montón de cosas pendientes en el trabajo. Descansa, ¿vale? Aaliyah asintió. Por supuesto. La puerta se cerró tras ella con una pesadez que pareció oprimirle el pecho. Permaneció sentada en silencio un buen rato, mirando las tazas de té intactas sobre la mesa. Todo le dolía. Su cuerpo, ya pesado por el embarazo, ahora sentía como si cargara con el peso del mundo. La confianza en la que se había envuelto como un chal cálido ahora estaba desgastada y fría. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las secó. No quería que su bebé sintiera su dolor, pero tampoco podía evitarlo. Se levantó y se acercó al espejo. La mujer que la miraba parecía mayor, con los ojos hundidos y la piel pálida. Se tocó el vientre y susurró: siento mucho que tengas que venir a un mundo como este. Entonces, por fin, las lágrimas brotaron. Al principio silenciosas, luego como un torrente. Se sentó en el suelo junto a la cama, sollozando en su dupata, incapaz de contenerlo más. Lloró por la pérdida de la inocencia, por la traición que se había colado en su hogar, por la hermana a la que había amado con tanta fiereza y por el hombre al que le había confiado su vida. Aún no estaba lista para afrontarlos. Ni Zoya, ni Ryan. Pero las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la imagen que se formaba era devastadora. Se abrazó el vientre con fuerza, como si protegiera a su hijo de la tormenta que se alzaba a su alrededor.
Y en esa habitación silenciosa, llena de amor y ahora de dudas, Aaliyah se dio cuenta de que la verdad ya no se escondía. Estaba justo frente a ella, esperando a ser enfrentada. El sábado siguiente, Aaliyah despertó con una claridad tan nítida que le tensó todo el cuerpo. Las últimas semanas habían sido un torbellino de dudas y descubrimientos, cada uno más inquietante que el anterior. Pero hoy, sabía que no podía seguir fingiendo. Ryan había mencionado que estaría ocupado toda la tarde con una reunión de presentación para un cliente y que no llegaría a casa hasta tarde. Su voz sonó despreocupada, pero Aaliyah había aprendido a escuchar entre líneas. Y tenía un plan. Esa mañana, le dijo que iría a almorzar a casa de su madre. Él sonrió y la besó en la frente como siempre, y luego se marchó con su camisa azul pálido favorita, la que solía usar cuando quería impresionar. En cuanto salió de la entrada, Aaliyah se vistió despacio, eligiendo un camés negro liso y un chal. Su barriguita ya era prominente. Se sentía más fuerte que en semanas, a pesar del agotamiento emocional que la aquejaba. Cogió el teléfono y llamó a un Kareem. No fue a casa de su madre. En cambio, le pidió al conductor que siguiera el coche de Ryan a una distancia prudencial. El corazón le latía con fuerza mientras conducían por carreteras conocidas y curvas cerradas. En cada semáforo, temía perderlo de vista. Tenía las palmas de las manos húmedas. Le escocían los ojos por las noches sin dormir. Pero siguió adelante. Entonces él giró hacia Alam Road. Se quedó sin aliento. El coche entró en un hotel boutique, de regalo Orchid, un lugar lujoso y privado, popular entre parejas que buscan discreción. Aaliyah conocía el lugar. No por experiencia, sino por su nombre, por su reputación. Era el mismo nombre de los recibos que había encontrado. El mismo del selfie de Zoya en Instagram frente al espejo. Ryan salió del coche, miró a su alrededor brevemente y entró en el vestíbulo. Menos de un minuto después, llegó otro coche. Zoya. La hermana menor de Aaliyah, su confidente, su mejor amiga desde la infancia, apareció con una curta suelta color melocotón y unas gafas de sol enormes. Miró a su alrededor con nerviosismo y luego entró. Aaliyah sintió que la tierra se le partía bajo los pies. No lloró. Todavía no. Miró a través del cristal tintado de su coche, aturdida y en silencio, con su bebé moviéndose suavemente en su interior como si percibiera la tensión. El conductor le preguntó si quería entrar. Sí, susurró con voz hueca. Espere aquí. Salió lentamente. Cada paso hacia el hotel era como caminar sobre cemento. Su respiración se hizo más pesada. Sentía una opresión en el pecho. Todo su cuerpo se sentía surrealista, separado de su alma. El vestíbulo del hotel estaba fresco y tenuemente iluminado, perfumado con sándalo y lavanda. La recepcionista apenas levantó la vista cuando Aaliyah entró, embarazada, nerviosa y pálida. Pasó directamente junto al mostrador, guiada por puro instinto. Había un pequeño ascensor justo después de la sala de espera. Al abrirse las puertas del ascensor, los vio. Ryan y Zoya. De pie en el mostrador de facturación. Riendo. Zoya tocó ligeramente el brazo de Ryan, y él se inclinó hacia ella, susurrando algo. Aaliyah se quedó paralizada. El tiempo se ralentizó, como un cruel truco cinematográfico. En un instante demoledor, toda su vida se reprodujo en su mente. Vio a dos niñas, ella y Zoya, bailando descalzas bajo la lluvia. Compartiendo secretos escolares bajo las sábanas. Preparando fideos Maggi a medianoche. Vio a Ryan de rodillas, proponiéndole matrimonio con manos temblorosas y ojos brillantes. El día de su boda. La noche en que pintó la pared de la habitación de un amarillo suave solo porque hacía sol. Y ahora esto. Se le cortó la respiración. La habitación le daba vueltas. Entonces Ryan se giró y sus ojos se encontraron con los de ella. Su rostro palideció, palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Zoya se giró después, y por un momento, nadie dijo una palabra. El aire se volvió frío. La recepcionista levantó la vista, sobresaltada por el repentino silencio. Aaliyah dio un paso adelante lentamente, su voz surgía de lo más profundo de ella, temblorosa, gutural y cargada de dolor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Ninguno de los dos respondió. ¿Cuánto tiempo, Ryan?, repitió,
ahora más alto. Su voz se quebró, las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome, con ella? A Aliyah, por favor, empezó Zoya, pero Aliyah levantó la mano. No, espetó. Ni se te ocurra hablar. Ryan dio un paso al frente, con la culpa grabada en el rostro. No se suponía que pasara así. Así, gritó. Mientras llevaba a tu hijo en el vientre, mientras les confiaba mi vida a ambos. La gente empezó a mirarlos. Un gerente se acercó, preguntando si todo estaba bien, pero Aliyah lo despidió con un gesto. Los ojos de Zoya se llenaron de lágrimas. No quise hacerte daño. Aliyah rió con amargura, con la voz temblorosa. ¿No quisiste hacerme daño? Eres mi hermana. Mi hermana. Y tú, Ryan, me hiciste promesas. A mí. Me dijiste que yo era tu mundo entero. Ryan extendió la mano, pero Aliyah retrocedió. Su mano acunó instintivamente su vientre. Su bebé se movía de nuevo. Cada vez que les preguntaba qué pasaba, susurró con voz temblorosa, cada vez que les rogaba que fueran sinceros, ambos me mentían en la cara. El peso de la traición se desplomó sobre su pecho, dificultándole la respiración. Se sintió mareada. La habitación se inclinó. Los amé a ambos, dijo. Más que a nada. Y ustedes, lo destruyeron todo. Se dio la vuelta y se alejó antes de que ninguno de los dos pudiera volver a hablar. Cada paso se sentía como cristales rotos bajo sus pies, pero siguió caminando. Afuera, el conductor saltó y abrió la puerta del coche. Ella se sentó en silencio, temblando de pies a cabeza, con la cara empapada en lágrimas y la mano aún apoyada protectoramente sobre su vientre. ¿A dónde vas, Baji?, preguntó en voz baja. A casa, susurró ella, apenas audible. Y mientras el coche se alejaba del hotel, Aliyah miró fijamente por la ventanilla, sintiendo el peso del momento como un trueno. Todo había cambiado. No había vuelta atrás. El silencio en casa de Aliyah era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. No era pacífico ni tranquilo, era sofocante. Después del enfrentamiento en el hotel, regresó a casa, cerró la puerta con llave y se desplomó en la cama completamente vestida. Le dolía el cuerpo, su mente iba a 1000 por hora y su alma se sentía destrozada. Su teléfono vibró sin parar durante horas, llamadas, mensajes, notas de voz, tanto de Ryan como de Zoya. Ignoró todos los mensajes. No quería oír explicaciones. No quería oír lo siento ni no tenía por qué pasar ni no queríamos hacerte daño. Pero seguían intentándolo. Aliyah, por favor, déjame explicarte. No fue planeado. No me lo esperaba, simplemente, pasó. Has estado distante durante el embarazo y yo estaba confundida. Zoya estaba allí. Ambas estábamos perdidas. Cometimos un error. ¿Un error? Aliyah miró al techo, agarrando el borde de su chal como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Esto no era un error. Era una traición, repetida y en capas. Con cada mensaje, podía oír sus excusas disfrazadas de justificaciones. Sentía como si toda su existencia hubiera sido reescrita por dos personas en las que una vez había confiado ciegamente. No respondió. Ni una sola vez. Al segundo día, el tono de Zoya pasó de la culpa a la súplica. Por favor, no me dejes fuera. Nunca quise enamorarme de él. Eres mi hermana, por favor, háblame una vez. Aliyah puso su teléfono en silencio y lo metió en el cajón. Los días se le difuminaron. Apenas comía. El sueño llegaba en ráfagas cortas e interrumpidas. Su cuerpo, ya pesado por el embarazo, ahora se desplomaba bajo el agotamiento emocional. La casa, antes llena de risas y preparativos para el bebé, ahora resonaba con el dolor. La puerta de la habitación del bebé permanecía cerrada. No soportaba mirarla. Al tercer día, su madre apareció sin avisar. Aliyah abrió la puerta, con los ojos hundidos y pálida. Una mirada, y su madre lo supo. Sin preguntar, abrazó a su hija con fuerza, con lágrimas en los ojos. Se sentaron juntas en la cama, Aliyah apoyó la cabeza en el regazo de su madre, como una niña de nuevo. Cuando Aliyah finalmente habló, su voz era ronca. Ami, ¿cómo sobrevives a algo así? Su madre le acarició el pelo suavemente.
eligiéndote a ti misma. Y a tu hija. Una y otra vez. Incluso cuando parezca imposible. Su madre no intentó justificar lo sucedido. No edulcoró nada. Simplemente le dio espacio al dolor de su hija. No fallaste, dijo. Ellos sí. Pero este bebé, esta vida que crece dentro de ti, es tuyo. Es puro. Más tarde esa noche, Aaliyah llamó a su mejor amiga, Mayra. Al principio, había evitado decirle nada, avergonzada, todavía procesando la situación. Pero Mayra sabía que algo andaba mal. En cuanto respondió la llamada y escuchó la voz quebrada de Aaliyah, acudió en menos de una hora. Mayra no le dio compasión. Le dio fuerza. No estás sola, dijo, sosteniendo las manos de Aaliyah. No eres débil. Te traicionaron. Pero sobrevivirás a esto. Y cuando lo hagas, serás más fuerte que las dos juntas. Aún así, la sanación no empezó de la noche a la mañana. Los días fueron largos y pesados. Aaliyah luchó contra el peso de la traición, pero también contra la aplastante sensación de vergüenza. Se encontró cuestionándolo todo, su autoestima, su atractivo, su capacidad para reconocer el verdadero rostro de las personas. ¿Había sido ingenua? ¿Demasiado confiada? ¿Había pasado por alto las señales todo el tiempo? Se sentía paranoica. Cada recuerdo feliz ahora parecía estar plagado de mentiras. Su propio pasado se había convertido en un extraño. La ansiedad la perseguía cada momento de vigilia. A veces lloraba durante horas. Otras veces, permanecía sentada en un silencio aturdido, incapaz de llorar en absoluto. Las pesadillas se hicieron frecuentes, visiones de Zoya con su vestido de novia, de Ryan sosteniendo al bebé de otra persona, de su propio hijo llorando sin nadie que los consolara. Pero en medio de la desesperación, algo se despertó. Ocurrió durante una de esas mañanas tranquilas, cuando la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas. Aaliyah estaba sentada sola en el sofá, con una taza de chai caliente intacta en las manos, cuando su bebé pateó. Fuerte. No solo un aleteo, sino un movimiento intencional y fuerte. Casi como un recordatorio. Jadeó, apoyando la mano en su vientre. El bebé volvió a patear y, por primera vez en días, Aaliyah sonrió. Sigues conmigo, susurró. Sigues creciendo. Sigues luchando. Ese momento cambió algo en ella. Lenta y suavemente, comenzó a reconstruirse. Empezó a escribir un diario, anotando pensamientos crudos y confusos en un cuaderno. Volvió a hacer listas de artículos esenciales para el bebé. Encendía incienso por las noches para disipar la energía pesada de la casa. Abrió la puerta de la habitación del bebé y se sentó dentro, abrazando la ropita del bebé contra su pecho, dejándose llorar. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de dolor. También buscaban sanar. No estaba lista para perdonar. Ni siquiera estaba segura de creer en el perdón en ese momento. Pero estaba lista para sobrevivir. Y ese fue el primer paso. La decisión de solicitar el divorcio no llegó en un momento único y dramático. Llegó en oleadas, algunas suaves y silenciosas, otras agudas y demoledoras. Pero cada oleada traía claridad. Y una mañana, pocas semanas antes de la fecha prevista del parto, Aaliyah estaba en la entrada del juzgado de familia, con la mano sobre su vientre hinchado, el corazón latiéndole con fuerza y los papeles bajo el brazo. Respiró hondo y entró. No hubo confrontaciones. Ninguna súplica dramática de Ryan. Solo silencio, seguido de aburridos trámites que parecían fríos pero necesarios. Había dejado de intentarlo después de la primera semana de mensajes sin respuesta. Tal vez la culpa lo había alcanzado. Tal vez no quería luchar por algo que ya había traicionado. De cualquier manera, no apareció. Aaliyah salió de la sala del tribunal más ligera, aunque todavía dolorida. Zoya lo había intentado de nuevo, días antes. Un largo mensaje, lleno de disculpas, justificaciones y promesas de mantenerse alejada, a menos que Aaliyah quisiera hablar alguna vez. No quiso. Borró el mensaje y bloqueó su número. Zoya, la chica que una vez le trenzaba el cabello y la ayudaba a practicar bailes de boda frente al espejo, era ahora un fantasma de una vida a la que Aaliyah no tenía intención de regresar. No había lugar para medias verdades ni manipulación emocional. El contacto cero se convirtió en su regla.
Su límite. Empacó lo que necesitaba de la casa que una vez compartió con Ryan y le entregó las llaves a su prima sin volver a entrar. Todo dentro de esa casa le recordaba lo que se había perdido: amor, confianza, sueños. Ya no quería respirar ese aire. Se mudó con sus padres por un tiempo, agradecida por su discreto apoyo. Su madre le daba espacio cuando lo necesitaba y compañía cuando el silencio se sentía demasiado pesado. Su padre, antes distante y orgulloso, ahora le preparaba chai todas las noches sin decir mucho, su forma de apoyarla. Pero Aliyah sabía que no podría vivir bajo su techo para siempre. Así que, 2 semanas después, encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una calle tranquila bordeada de árboles de neem. No era perfecto, la pintura se desconchaba cerca de las ventanas y el lavabo goteaba de vez en cuando, pero era suyo. Su santuario. El primer hogar de su bebé. Con la ayuda de Mayra, armó una acogedora habitación infantil. Pintaron una pared de un suave lila y colgaron mariposas de papel sobre la cuna. Aliyah encontró paz en las pequeñas tareas: ordenar los pañales en una cesta, doblar la ropa, colocar libros de cuna en una estantería. Aún así, las noches seguían siendo difíciles. No podía dormir. Su mente se llenaba de recuerdos, arrepentimientos, preguntas. Así que empezó a escribir un diario. Al principio, era un caos, garabatos crudos y furiosos que llenaban la página de rabia y angustia. Pero con el tiempo, sus palabras se volvieron más intencionales. Le escribía a su bebé. A su yo del pasado. A la versión de ella que había confiado ciegamente y amado incondicionalmente. Un día, navegando por internet, se topó con un grupo de apoyo para mujeres que se reunía semanalmente en un centro comunitario. La idea la aterrorizaba. No era el tipo de persona que compartía sus sentimientos con desconocidos. Pero algo dentro de ella le decía: ve. La primera sesión fue incómoda. Se sentó en un círculo de mujeres, algunas más jóvenes, otras mayores, todas con heridas diferentes: divorcio, abandono, abuso emocional. Ese día no dijo nada, solo escuchó. Pero para la tercera sesión, habló. Y cuando lo hizo, se rompió el dique. Pensé que amar significaba sacrificarse, confesó. Pero nadie me enseñó a amarme a mí misma primero. Las cabezas a su alrededor asintieron. Sin juicios. Solo comprensión. Siguió la terapia. Su madre pagó las 3 primeras sesiones, y Aliyah continuó sola después. Con la ayuda de una terapeuta amable y de voz suave, comenzó a reconstruir su identidad rota. Aprendió el poder del no. Aprendió que el silencio no era debilidad, sino protección. Aprendió a dejar de disculparse por existir. Y lo más importante, aprendió a proteger su energía. Dejó de responder mensajes de parientes lejanos que querían saber la historia completa. Aisló a los amigos que le daban vueltas a los chismes. Rechazó cortésmente las reuniones familiares donde Zoya pudiera estar presente. Su mundo se encogió, pero se fortaleció. En la tranquilidad de su nueva vida, comenzó a explorar partes de sí misma que habían estado enterradas bajo etiquetas: esposa, hija, hermana. Volvió a escribir, algo que le encantaba en la universidad, pero que había abandonado después de casarse. Se unió a una plataforma de trabajo freelance en línea y comenzó a aceptar pequeños trabajos de redacción de contenido. Al principio, solo era dinero para gastos. Pero la sensación de propósito, la salida creativa, le infundió nueva energía. Con cada artículo que enviaba, cada factura que enviaba, sentía que se recuperaba a sí misma. Incluso creó una página de Instagram, @jalingüitaliyah, donde compartía publicaciones conmovedoras sobre resiliencia, maternidad y sanación emocional. Para su sorpresa, mujeres de todas partes comenzaron a enviarle mensajes, agradeciéndole su honestidad, por darles palabras que no sabían cómo decir. Ya no era solo una mujer traicionada. Era una mujer en reconstrucción. Cada mañana, se despertaba con el canto de los pájaros fuera de su ventana y el suave golpeteo de las pataditas de su bebé. Su cuerpo aún sanaba, su corazón aún se sentía tierno, pero su mente había comenzado a creer de nuevo, en sí misma, en su fuerza. Se erguía más alta. Sonreía con más frecuencia. Hablaba con intención. Su pasado ya no la definía. La había moldeado, sí. Pero ya no la tenía cautiva. Se había elegido a sí misma. Y esa, sobre todo, fue su mayor victoria.
Las contracciones comenzaron justo después de la medianoche, agudas y repentinas, sacando a Aliyah de un sueño. Al principio, pensó que era un falso parto, que su cuerpo le estaba jugando una mala pasada otra vez. Pero entonces llegó la segunda oleada. Y la tercera. Cada una más fuerte, más exigente que la anterior. Se incorporó en la cama, respirando superficial y rápidamente. El apartamento estaba en silencio, bañado por la suave luz de una lámpara de noche. Se agarró al borde del colchón para tranquilizarse. Era la hora. Su madre y Mayra habían hecho un plan para ese preciso momento. En media hora, Mayra estaba en la puerta con su coche, llevando a Aliyah al hospital a toda prisa. Las calles estaban tranquilas, la ciudad dormía, ajena a la transformación que estaba a punto de ocurrir. En la sala de partos, a Aliyah sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. El dolor la recorrió en oleadas, pero debajo de todo había algo más profundo, un poder primigenio, una fuerza que no sabía que poseía. Con cada pujo, cada llanto, se imaginaba expulsando todo el dolor, la traición y el miedo que la habían sepultado durante meses. Y entonces, por fin, se hizo el silencio. Seguido de un llanto agudo y penetrante. Su bebé había llegado. La enfermera le puso un pequeño bulto arrugado en los brazos. Aliyah miró a la recién nacida, su hija, con lágrimas en las mejillas y un sollozo brotando de su pecho. Todo el dolor, la soledad, la angustia, se fundieron en ese momento. En ese milagro. Susurró, lo eres todo. Los deditos de la bebé se cerraron instintivamente alrededor de los suyos, y algo dentro de Aliyah encajó. Ya no estaba rota. Estaba completa, de una manera nueva y diferente. La maternidad, se dio cuenta rápidamente, no se trataba solo de pañales y nanas. Se trataba de renacer, tanto el suyo como el de su hija. En las semanas siguientes, Aliyah descubrió una fuerza que nunca supo que tenía. Las noches de insomnio se convirtieron en mañanas tranquilas llenas del aroma de la leche, la suavidad de la piel de un bebé y el ritmo constante de los nuevos comienzos. Su hija, a quien llamó Alina, se convirtió en el ancla de su sanación. Hubo días difíciles. Días en los que la soledad se apoderó de ella, en los que observaba a las parejas en el pasillo del hospital y sentía un destello de lo que podría haber sido. Pero cada vez que miraba el rostro de Alina, recordaba que el amor no la había abandonado. Simplemente había cambiado de forma. 3 meses después del nacimiento, Ryan se puso en contacto. El mensaje llegó inesperadamente, largo y lleno de arrepentimiento. Cometí un terrible error. No espero que me perdones, pero quiero ser parte de la vida de Alina. Quiero arreglar lo que rompí. A Aliyah miró la pantalla, impasible. Pensó que sentiría rabia. Oh, pena. Pero en cambio, no sintió nada. La herida que él le había dejado era ahora una cicatriz, una que ya no sangraba. Ella respondió con palabras mesuradas. Tú tomaste tus decisiones, y ahora yo he tomado las mías. Alina me tiene. Nunca le faltará amor, pero no necesita confusión ni afecto condicional. Te deseo paz, pero por favor, no vuelvas a contactarnos. No hubo más respuesta. Y entonces, días después, llegó una carta. Escrita a mano. De Zoya. La letra hizo que Aliyah se detuviera. Le trajo recuerdos de notas escolares pasadas bajo los escritorios, tarjetas de cumpleaños secretas y anotaciones nocturnas en el diario que compartían hermanas. La carta de Zoya tenía 6 páginas. Escribía sobre la culpa, sobre la vergüenza. Sobre noches de insomnio y un arrepentimiento infinito. No pedía perdón, solo comprensión. Describió cómo había comenzado la aventura, lenta y sutilmente, alimentada por su propia inseguridad y la manipulación de Ryan. Admitió que se había odiado a sí misma todos los días desde que se supo la verdad. Terminó la carta con: sé que te he perdido. Sé que me lo merezco. Pero espero que, algún día, tu corazón encuentre la paz, aunque el mío nunca la encuentre. Aliyah leyó la carta una vez. Luego la dobló, la guardó en un cajón y no respondió. Algunas cosas no necesitaban cerrarse. Algunas heridas no necesitaban reabrirse. Ya no odiaba a Zoya, pero eso no significaba que la quisiera de vuelta en su vida. Su paz había sido demasiado difícil de conseguir como para arriesgarla por la comodidad del pasado. En cambio, se dedicó por completo al futuro. Siguió escribiendo,
trabajando como freelance y ampliando su presencia en línea. Su página, @Halinguitaliya, ganó más seguidores, en su mayoría mujeres que buscaban consuelo y claridad. Compartía su verdad con delicadeza, sin mencionar nombres, sin usar la amargura. Solo fuerza. Solo crecimiento. Una cálida tarde de primavera, Aliya vistió a Alina con un suave vestido blanco y le ató un pequeño lazo rosa en el pelo. Fueron al parque cercano, la primera vez desde el nacimiento que Aliya se permitía realmente volver al mundo, no como alguien destrozada, sino como alguien que había sobrevivido. Caminó lentamente bajo los Gulmoars, empujando el cochecito de Alina por el sinuoso sendero. Los niños jugaban cerca. El sonido de risas y el canto de los pájaros llenaba el aire. Una brisa soplaba, alborotando la dupata de Aliya. Sonrió. Otras madres pasaron, algunas con sus maridos, otras solas, y, por primera vez, a Aliya sintió que no le faltaba nada. Su hija borgoteaba alegremente, saludando al mundo con sus pequeñas manos. Y Aliya rió, un sonido suave y genuino que no había oído en meses. Se sentó en un banco bajo un jacarandá y sentó a Alina en su regazo. Los grandes y curiosos ojos de la bebé la miraron fijamente, y Aliya susurró, «Ya estamos bien, ¿verdad?». Alina respondió con un arrullo, como si comprendiera. El sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre el parque. El pasado había quedado atrás, silencioso y distante. El futuro se extendía ante ella, incierto pero lleno de posibilidades. Y en ese momento, Aliya no solo se sintió fuerte. Era fuerte. Contenta. Plena. Libre.